Hemos llegado ya al día martes y hoy nos toca hablar sobre el tema la cosmovisión bíblica. Como ya lo ha hecho estos 2 días anteriores, el profesor Heriberto nos acompaña para poder comentar esta lección y profundizar un poco en lo que Dios quiere mostrarnos en una lección tan importante, porque recuerden, durante todo el trimestre estamos hablando sobre la educación y cómo esto va a transformar nuestra vida. Y como lo ha destacado tanto el profesor Heriberto como nuestros anteriores invitados, educar es redimir, y de eso se trata todo este tema. Así que para comenzar, como Dios espera que nosotros comencemos el estudio de su palabra, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre querido, venimos ante tu presencia para suplicar que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que tú nos acompañes, oh Dios, que tú nos ayudes para aprender la lección de este día. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, profesor. Resulta que, como hemos visto ya en las lecciones anteriores, nadie ve el mundo de forma objetiva realmente. Todos tenemos una percepción del mundo que está asignada o está señalada por nuestras experiencias pasadas, por el conocimiento que tenemos, la educación que tenemos. Y, es decir, no tenemos perspectivas neutrales. Ahora, esto me lleva a un fenómeno que nosotros vemos demasiado común hoy en día cuando está lloviendo, y es el famoso arco iris. ¿Cómo es posible que en el mundo nosotros veamos el arco iris y tengamos una interpretación diferente si tenemos una cosmovisión bíblica a si tenemos una cosmovisión naturalista, podemos decir? Bueno, ese ejemplo del arco iris es en realidad importante, de cómo la lección lo aborda. Y ahí están los 2 enfoques que hemos estado insistiendo en la semana. Claro. El enfoque del hombre, tratando de dar una explicación de acuerdo a su conocimiento, y la parte de nuestro Dios, qué es lo que en realidad Él quiere que entendamos de lección cuando nosotros observemos el arco de colores en el cielo. En el cielo, sí. En el primer caso, pues la gente ve las gotas de lluvia como un prisma. Cuando la luz incide sobre esos prismas, pues entonces se descompone en una serie de colores que comienzan a explicarlo a través de las longitudes de onda y todos los elementos que están incluidos ahí para que se generen ese tipo de colores. Muy bien. Entonces, esa es la explicación que podríamos dar del ser humano. Y es una explicación que no está del todo perdida, porque es Dios el que regala las capacidades al género humano para que entienda precisamente los fenómenos que Él ha formado. Es decir, profesor, físicamente sucede lo que usted acaba de describir. Es válido, es válido eso, pero el asunto es que el problema es quedarnos a ese nivel, de que creer que el conocimiento del ser humano lo explica absolutamente todo. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y leemos el pacto que Dios hizo con Noé, vemos que en realidad Él formó el arco iris, y ese pacto es que el Señor no iba jamás ya a volver a destruir nuestro planeta con un diluvio. Entonces nota una relación personal que existe con Dios y los seres humanos. Esa es la forma como nosotros, digamos, espiritualmente debemos de abordar el arco iris. Cuando los niños en las generaciones siguientes preguntaran acerca de qué es lo que significa ese arco iris, la explicación que debían de haber dado los padres era el pacto que Dios había formado con el ser humano. Sí, así es. Eso es lo que debía de hacerse. Hoy posiblemente las ciencias lo que hagan es, a nivel del contenido de, digamos, de ciencia, salud y medio ambiente, o de ciencias naturales a nivel de educación media, pues es darle una explicación a través de una onda, o a través de la explicación de los prismas y todo lo demás, y quedarse a nivel de eso. Pero como nosotros, en nuestra cosmovisión bíblica, lo que tenemos que hacer es darle una lección importante a nuestros queridos jóvenes y niños, que siempre ellos estén pendientes acerca del significado espiritual que eso conlleva. Y vaya, qué lección más extraordinaria ofrece el arco iris para cada uno de nosotros. Bueno, excelente, porque entonces eso me lleva a pensar, profesor, el arco iris nos muestra que es posible ver el fenómeno natural y, como usted bien decía, quedarnos ahí, pero el mismo arco iris nos muestra una realidad que trasciende el fenómeno natural, una realidad que está más allá de eso y que denominamos, en el lenguaje que nosotros usamos, una realidad espiritual, como usted bien destacaba. Eso me lleva a pensar en otros pasajes. Profesor,
y que quisiera que usted comentara para que veamos cómo la Biblia nos presenta esta cosmovisión, esta realidad que está más allá del fenómeno natural que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, en Efesios, uno de los textos conocidísimos, pero que no está de más que recordemos. En Efesios, el capítulo 6, en el verso 12, se nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está hablando de una realidad espiritual, profesor. Sí, y fíjense que ese texto es fundamental llevarlo al salón de clase para que los chicos entiendan de que nosotros somos parte de un gran conflicto entre el bien y el mal, y que así como el bien de parte de las personas existe, también el mal es una realidad que nosotros no podemos sencillamente descartar, pero que lo que hacemos a través del sistema de inculcar esos valores es de parte de quién nosotros nos vamos a manifestar, quién es en realidad el que tiene la parte ganadora en este conflicto. Si nosotros nos vamos a ir en favor del mal, y ya sabemos precisamente el destino que eso acarrea, o nos vamos a ir en pro del bien y del plan tan extraordinario que el Señor tiene en nuestras vidas. A los muchachos en nuestras instituciones se les inculca de que cada decisión que nosotros vamos tomando en la vida, hacemos precisamente ese tipo de manifestaciones, de parte de quién nosotros estamos. Esas dos realidades, ¿no? Esas dos realidades. Y entonces no podemos sencillamente descartarlas. Muy bien, bueno, entonces quiere decir, profesor, que cuando estamos hablando de la cosmovisión bíblica, tenemos que estar claros en el hecho de que la naturaleza, por mucho que puede enseñarnos de Dios, no nos enseña todo lo que la verdad revelada nos puede enseñar. Aquí en la cosmovisión bíblica, por eso destacamos este tema, es lo que Dios decide revelarse para nosotros a fin de que nosotros podamos ver más allá del telón de lo natural. Eso es lo bonito en realidad de nuestro sistema, hacer que el estudiante tenga una perspectiva más allá de esta vida. Porque vamos a volver a insistir en eso. El propósito de la educación es rescatar el Edén que perdimos. Amén. Rescatar la imagen. De hecho, esa es una cita del libro Patriarcas y Profetas, y también está en el libro de la educación, que el propósito es restablecer la imagen perdida de Dios en el ser humano. Y entonces, ¿cómo lo vamos a poder nosotros rescatar? No lo vamos a hacer de manera plena, pero sí lo podemos hacer en nuestra vida, acrecentando esas benditas verdades en cada una de nuestras vidas, tomando decisiones que vayan favoreciendo una relación con el Señor, dependiendo en cada una de nuestras decisiones acerca de qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Bueno, y eso que Él quiere está revelado en su palabra. Bueno, esto es importante y queremos destacarlo para usted que está escuchando Radio Adventista o está viendo este video, porque la sociedad cree cosas que no están escritas en la palabra de Dios, y hay que tener cuidado porque a veces algunas de nuestras creencias, por no estar sustentadas en la palabra de Dios, en realidad nos llevan a cosas que no están bien, que nos sumen en la desesperación, nos sumen en la tristeza, en los problemas. Pienso en varios temas, pero a medida que usted va estudiando la Biblia se va a dar cuenta que la Biblia contradice algunas de las creencias más populares que nosotros tenemos. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es aferrarnos a lo que dice la Biblia sin importar lo que digan los demás. Fíjense que esa verdad es importante porque como estamos hablando de cosmovisión, algunos tienen la percepción de que inmediatamente uno muere, pues va a una vida completamente diferente. Y si alguien ha perdido un ser querido, como que lo puede ir a buscar. Entonces, algo que contradice en realidad los principios que se establecen en la palabra del Señor. Por eso es que la cosmovisión cristiana tiene que ver con interpretar de manera correcta la palabra del Señor. Que los niños desde temprana edad vayan teniendo base muy clara respecto a qué es lo que significa la creación en cada uno de ellos y cómo el Señor Jesucristo les sigue amando desde temprana edad. Excelente. Bueno, entonces, profesor, creo que me gustaría a mí que usted pudiera orar por nosotros para que podamos implementar la cosmovisión bíblica en nuestra vida todos los días. Y así los que están escuchando, nuestros amigos y hermanos, también puedan ver la vida ahora desde la perspectiva de la revelación de Dios. Oremos.
Damos gracias, Señor Dios nuestro, porque su palabra es tan eficaz. Su palabra es comparada aún como una espada que comienza a partir lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros, al partirnos, podamos captar la esencia de qué es lo que usted quiere para cada una de nuestras vidas. Le damos gracias otra vez, Señor, por nuestro sistema, porque ahí se inculca el principio al amor de Dios y se inculca el principio de que tenemos una bendita esperanza en el Señor Jesucristo. Gratitud y honra a usted, Señor Dios nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.